sacando nuevas experiencias, algunas renovadas, otras sorprendentemente nuevas, ¿no? Y otra, el año 85, que es cuando tienen lugar estas 5 horas con Miguel Delibes, estas conversaciones de grabadora y cuaderno de notas que Javier Goñi protagonizó con el mencionado Delibes. Y aquello dio pie a un libro que se editó en su momento en una pequeñita editorial. Hemos reproducido en las páginas a color la cubierta del libro, y bueno, las dos casualidades que yo quería contarles, ¿no? Nos acompaña Teresa Alba, que fue responsable de la edición aquella del año 85, y lleva conmigo un montón de años, pero con Forcola los 12 que hemos cumplido este año, ¿no? Entonces has vuelto a editar un libro que ya editaste, renovado y bueno, con nuevos aires y nueva ilusión, ¿no? La fecha bonita para mí es el 17 de enero del año pasado, no este 17 de enero, sino del año pasado, que yo estaba por la mañana, como siempre tengo varias páginas abiertas, algunas por trabajo y otras por devoción o por vicio, ¿no? La del vicio es Iberlibro. Iberlibro está permanentemente abierto porque vas leyendo alguna cosa, tal, a ver si está en Iberlibro, pum, pum. Y en ese día, pues me dio por pensar, hacía poco que habías presentado tu Baroja, por esas fechas creo yo, o levanté la vista y vi tu Baroja en la estantería donde tengo la editorial, y dije, y el caso es que tu libro de Delibes no lo tengo. Y dije, voy a buscarlo. Y lo encontré, había 3 ejemplares en Iberlibro, un precio más o menos razonable, y cuando fui a comprarlo, sonó el teléfono, o me llamó el portero, algo, y se interrumpió el canal. Y en eso, que cuando vuelvo al ordenador, hay un mensaje tuyo, donde me dices que me estás enviando un paquetito, que lo mire con cariño y que me lo habías enviado el día anterior. Pero es que a la media hora llaman a la puerta y es el portero que viene con el paquetito, y el paquetito de marras es el ejemplar de Delibes que yo estaba a punto de comprar por Iberlibro. Tal cual se lo cuento, así sucedió. De hecho, hemos reproducido el tarjetón del 16 de enero del 19, donde tú me pides que le eche un vistazo con cariño a este libro de conversaciones que publicaste en su momento con Miguel Delibes. No llegué a comprarlo. Tengo un ejemplar dedicado. Ahora sigue habiendo... No, yo no creo que ya lo traiga. Mi ejemplar dedicado aparece también como pequeña historia de este libro, ¿no? Que creo que tiene su gracia y aporta más valor a toda esta aventura, ¿no? Bueno, libro revisitado, en su cuerpo principal apenas corregido alguna errata o evitando pues alguna repetición mínima, pero el libro que renace nuevo, con ocasión de los 100 años de Delibes, viene con 2 incorporaciones espléndidas, ¿no? Tu nuevo prólogo 2020, hay un prólogo 1985, un prólogo 2020 y un magnífico epílogo donde, bueno, ahora comentaremos, ¿no? Yo creo que es de los libros más originales que pueden encontrar ustedes sobre Delibes. Se ha reeditado una gran biografía y demás, pero creo que el valor de esta conversación en directo, grabada, mecanoescrita, luego revisada por los dos, con esas correcciones de Miguel Delibes a bolígrafo azul que hemos reproducido, bueno, creo que tienen un valor espléndido y testifican un encuentro único, magnífico, entre un periodista cultural que en un momento dado tiene la oportunidad de entrevistar a don Miguel, que tenía su carácter, y bueno, que accedió pacientemente, y no tan pacientemente, como descubrirán ustedes en algún momento, a este encuentro. No les vamos a tener aquí 5 horas, así que de nuevo gracias y te doy la palabra, Antonio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Tú has citado una fecha, y voy a citar otra para empezar, porque creo que aquí vamos a hablar de Delibes, pero también estaría bien que habláramos del trabajo de Javier como escritor cultural y como cronista desde hace muchos años. Y eso, creo que el libro, la reedición del libro también tiene que servir, debe servir también para eso, ¿no? Hay otra fecha, y es que probablemente no lo sabe, pero yo le debo a Goñi el perder el miedo a volar en avión. Te lo conté, ¿no? Y fue lo siguiente, que un año después de que se publicara ese libro, yo publiqué mi primera novela, Beatus Hilde, en enero del 86, ¿no? Yo era funcionario municipal y me había montado en avión una sola vez en mi vida, ¿no? Y en marzo o abril de ese año, la novela había tenido una reseña así suelta y todo eso, ¿no? Y de pronto me vi invitado a un programa de televisión de libros en la segunda cadena de entonces, ¿no? Que era un programa sobre la nueva generación de escritores, ¿no? Entonces yo era funcionario de la administración local en Granada y me mandaron un billete de avión, y en la ida a Madrid pasé un terror espantoso, porque el avión me daba mucho miedo. Les digo que solo me había montado otra vez antes, ¿no? Y era un pavor, era una cosa que me moría de miedo, ¿no? Y a la vuelta, después de haber estado unos días, la primera vez que yo venía a Madrid considerado como escritor, ¿no? Me llevaron al Hotel Wellington y nos trataron allí. Yo estuve allí con otros escritores y era la primera vez que yo veía eso, ¿no? Yo te digo que mi novela había salido en enero y había tenido algunas reseñas, pero tampoco gran cosa, ¿no? Y al montarme en el avión de vuelta a Granada, me compré Café 16 y empecé a tener miedo al terror del avión, ¿no? Y entonces abro la revista y leo una reseña de mi novela, una reseña súper generosa y muy bien, digamos, de ese tipo de reseñas en las que hay como que tú sientes que ha sido leído, que el libro ha sido leído, ¿no? Y me puse tan contento que se me quitó el miedo, me olvidé de que estaba volando. Y era la reseña que había escrito Javier, ¿no? Eso no lo puedo olvidar. No puedo olvidar el hecho de que cuando uno empieza y eres muy joven y no tienes, dependes mucho de por decirlo citando al clásico, de la gentileza de los desconocidos, ¿no? Y realmente recuerdo que se había publicado ese libro, que había tenido una reseña bastante condescendiente, ¿no? Como diciendo aquella, como era literatura rural o no sé qué, ¿no? Y la primera reseña en la que se tomó en serio esa novela mía fue la que hizo Javier, ¿no? Él ha hecho muchas reseñas de muchos libros y siempre creo que ha estado muy comprometido con la defensa de la literatura, ¿no? Eso también es importante decirlo, ¿no? Y ahora pasando al libro, a mí me ha producido mucha emoción reconocer la presencia y la voz de Miguel Delibes, ¿no? Para los que éramos jóvenes entonces, muchos de nosotros habíamos leído a Delibes, claro, de adolescentes y de la primera juventud y todo eso, y luego llega otro momento en que quieres ser desesperadamente moderno, ¿no? Entonces consideras que tienes que distanciarte. Es una cosa que es humana, entre humana y estúpida, no sabes si es más humana o estúpida, ¿no? Pero tienes que aprender, además en una cultura como la española basada en el desprecio, tienes que aprender a desdeñar, ¿no? Y eso pasó, a mí me pasó menos que, pero creo que pasó, ¿no? Pasó. Y entonces habíamos leído a Delibes, mucha gente más de la que entre aquellos que empezábamos a publicar entonces, pero no, en ese momento tú no eras cool diciendo que leías a Delibes, no eras cool ni siquiera diciendo que leías a Cervantes, ya me dirás si decías que leías a Delibes, ¿no? Era así, Sí, evidentemente. ¿no? Era así. Y no digo ya decir que leía a Galdós, eso tendrías que mantenerlo muy, muy en secreto, ¿no? Y entonces pasó eso, ¿no? Y yo recuerdo que cuando Delibes murió, en 2010, leí una reseña
una necrológica en The Guardian, por lo menos, en la que decía que Miguel Delibes había sido uno de los escritores más modernos de la literatura europea, porque había sido, entre otras cosas, porque había sido uno de los primeros escritores que había convertido la conciencia ambiental en parte de la literatura, ¿no? Entonces resulta que en los años 80 tú estabas en un bar de copas, habías leído 2 traducciones y habías ido a París en un viaje pagado por el Ministerio de Cultura y ya te sentías cosmopolita y desde tu cosmopolitismo te permitías el desdeñar a un escritor como Delibes y resulta que era más moderno de todo, ¿no? Entonces creo que esa reflexión es pertinente, ¿no? Y también creo que hay otra cosa. Tú le preguntas a él en el libro sobre su condición como escritor realista, ¿no? Y es verdad, y él lo dice, ¿no? Delibes es un escritor realista, pero Delibes es un escritor realista de muchas maneras distintas. Sí, él fue escritor realista en sentido, digamos, no sé cómo llamarlo, sino lineal o en los años 50, en sus grandes novelas de los 50, y después siguió siendo realista de muchas maneras distintas. Es un escritor mucho más variado y mucho más experimental de lo que parece, ¿no? En el libro se habla de eso, ¿no? Tú ves el modo en que él estuvo probando siempre cosas distintas. Parecía que no, porque en España tú eres lo que parece que eres, ¿no? Como era un señor que parecía que era del campo, que tenía un color de cara muy bueno, ¿no? Y todo eso parecía que era un hombre como rústico, pero a su manera era un escritor que estaba continuamente experimentando, ¿no? Tú lees Los Santos Inocentes, o lees La Hoja Roja, o lees o lees El Camino, o Las Ratas, en cada libro hay una escritura diferente, ¿no? Y muchas veces es una escritura mucho más moderna. Digo moderno en el sentido de, no en un sentido papanata, sino de escribir con las herramientas de tu tiempo, ¿no? Y luego hay otra cosa en la que él era más americano que todos, y era el que no hacía vida literaria. Nosotros nos gusta admirar a un escritor americano y dice, no vive en una cabaña en Connecticut y no sale, no sé qué. Pero si el que puede estar en una cabaña en Connecticut, está en un pueblo de Valladolid, entonces es que es un antiguo, ¿no? Es un misterio que yo nunca he dilucidado, ¿no? ¿Por qué tener la cabaña en medio del campo en Inglaterra es moderno, y por qué veranear en ese pueblo ese que veraneaba Sedano era, en fin, que yo creo que lo que tiene de bueno el libro de Javier, aparte de que es un género que está muy poco cultivado aquí, pero que es muy interesante, ¿no? De oír qué es lo que tiene que decir, una conversación verdadera, ¿no? Larga, con un escritor, ¿no? Lo que tiene es que nos devuelve a ese escritor en su amplitud, ¿no? Digamos que en su vivacidad, ¿no? En su vitalidad, en su carácter viajero y polémico. Y yo tuve la suerte de conocerlo poco, menos de lo que hubiera querido, pero fue siempre en esa época, como recordamos algunos, la irrupción de la gente más joven que llegaba entonces era recibida a veces prácticamente a tiros, ¿no? por uno de los establecidos, ¿no? Como bien sabe Javier, ¿no? Y gente como Miguel Delibes o como Juan Marcel, por ejemplo, u otros así, fueron personas extraordinariamente generosas con la gente joven, muy generosas, mucho, ¿no? Generosa escribiendo cartas o mostrando apoyo o mostrando simpatía, ¿no? Eso, si todos nos acordamos de cómo era don Camilo, ¿no? Don Camilo no se pela, pero al que tú le debes algún favor profesional importante, ¿no? En sentido negativo. Pero el ejemplo de escritores así, o de un escritor como, yo recuerdo cuando todavía no lo conocía personalmente, un hijo mío le pusieron a ver Las Ratas en la escuela, ¿no? Y entonces yo le dije, vamos a escribirle porque al niño le hizo mucha impresión el libro, y vamos a escribirle a Delibes, ¿sabes? Y le escribimos, el niño le contó lo que pensaba del libro. El libro le había emocionado mucho, y a la semana el niño tenía una carta de Delibes dirigida a él, de consejo. Y eso tiene
Eso tiene su importancia, ¿no? Bueno, no, es Sí, que sí, claro. Esa letra además que yo creo que es como la letra un poco cuneiforme, ¿no? Después de la escritura cuneiforme no conozco una escritura más difícil de descifrar que la de Miguel Miguel. Lo hice porque los tarjetones que reproducimos en el libro que te envió a cuenta de, les tuve que dar como 3 o 4 vueltas a mujeres grafólogas, y me ayudó. Además los grafólogos te impresionan porque cuando un grafólogo te coge una carta, lo primero que hace es darle la vuelta y leerla invertida, ¿no? Bueno, en fin, detalles de estos del IBEX los cuentas tú también cuando va al cuartelillo a buscar a un joven que han detenido, creo recordar. Sí. Bueno, ahora saldrá. Miguel. Bueno, yo quería preguntarte algo en la línea de lo que ha mencionado Antonio. Si este año que celebramos el primer centenario de la muerte de Galdós, al que ya nadie leía porque era la muerte de Galdós, al confesarlo públicamente, ¿quién lea de libros hoy en día? Esa era una. Bueno, pues esa es una buena pregunta. No sé, yo supongo que, yo pienso, no, tampoco soy un experto ni tengo una opinión. El micro, Javier. Claro, El micro, sí, perdón. claro. Pero yo creo que Delibes es un escritor, además de un buen escritor, y lo que ha dicho Antonio todo eso es verdad, yo creo que es un escritor tan popular, conocido, y entonces yo creo que es un escritor que pasa de generaciones a generaciones y lee los libros. En el caso de Cela, que lo has citado, pues Cela, pues ahora no es el mismo caso, podía ser también Torrente Ballester, que también todos pasan el purgatorio del olvido cuando se muere, ¿no? Pero yo creo que Delibes, a pesar de eso, sigue siendo, bueno, ahora se le leerá menos porque... Porque además el hombre, fíjate, que, bueno, aparte la osadía que habéis mostrado los dos de publicar ahora un libro sobre un señor campestre que habla de la España deshabitada, esto ya se ha inventado hace pocos años, ¿no? Que venís vosotros ahora a decir. La España deshabitada no es cosa de hace 3 o 4 años. No, sí. Me parece que el vocablo tiene copyright Sí. de su autor, pero no, lógicamente Delibes hablaba Venía de antes. de esos pueblos abandonados, el disputado voto del señor Gallo, es eso, la España vacía o vaciada. Venía de antes. Y tampoco corren buenos tiempos para los cazadores, que es otra de sus facetas. Como dice ahí en una de tus entrevistas, que sintió placer en pegar perdigonazos en el culo a un jabalí que tenía la mirada, no recuerdo si dice aviesa o torva o algo así. Sí, en un pero- momento en el que está tan mal visto todo pero esto eso es también. anecdóticamente, porque Cuenta. él como cazador y solo cazaba pues eso, conejos, perdices, animales pequeños. Él decía que animales a los que se les puede mirar a los ojos es incapaz de matar. O sea, él no iría a cazar elefantes a África y cosas de esas, evidentemente. Y entonces él defendía, yo no entiendo nada de caza y de ecología, lo justo, pero él tenía una teoría que lo tienen hoy día muchos cazadores, de que la caza de una parte es ecológica en el sentido de que, en fin, que si no estaríamos llenos de perdices o los conejos en Australia y tantas cosas, ¿no? Quiero decir, él defendía ese tipo de caza que, por supuesto, su padre le llevó con 10 años, le llevaba, que supongo que la escopeta pues, era más grande que él y no podía con la escopeta, pero su padre le llevaba a los alrededores de Valladolid y de Burgos y ahí empezó a amar a la naturaleza. Y él ha sido un gran cazador y ha sido sobre todo un gran escritor de caza. Porque bueno, nos habla de caza, aquí hay señores como el señor Castillo, el señor Fórmula, que lo citan de vez en cuando. Ortega ha escrito sobre la caza y mucha gente más, pero es evidente que Delibes como escritor ha escrito, digamos, de cazador de a pie, porque no sé si pegaba tiros, y pesca también, las truchas vienen ahora. Yo no sé si Ortega cazó alguna vez, pero Delibes sí sabía de qué hablaba, lógicamente, y pescaba truchas, evidentemente. Es curiosa la reflexión que hace separando la caza de la pesca, porque bueno, aparte que tú sabes que esto me estás contando, que yo no sé, pero no venís esto de que él era ecologista porque cazaba. Bueno, bien, no. Para la mentalidad.
imperante. Sí, no, sí. Pero me gusta la reflexión, efectivamente, bromas aparte, ¿no? Porque encuentro, yo lo he descubierto en tu libro, no lo desconocía, que es un hombre lleno de contradicciones en una época como la que vivimos ahora, donde uno tiene que ser puro en todo. Eres socialista y tienes que serlo hasta la muerte en todo, ir vestido de socialista, con el gorro de socialista y la chapa de socialista aquí. Y si eres del otro palo, pues tienes que ir también con todo. Y es un hombre de una mentalidad tan abierta y tan moderna que casi se ha pasado de frenado. O sea, casi es un manifiesto de que hemos vuelto atrás en tantas cosas, ¿no? En apertura de mentes, en capacidad humanista o humanística, ¿no? En valorar el ser humano por encima de todas las cosas y de bueno, dar importancia a temas que van más allá de la costra, ¿no? De la vida de las personas, ¿no? Pero me estoy enrollando. Lo que quería decir era lo de la reflexión de la caza y la pesca, porque una de las cosas que me ha gustado muchísimo, a mí que no me gusta la caza, y no me gusta tampoco que se maten animales, pero no voy a juzgar a Delibes porque tampoco soy un extremista, razón por la cual los que sí son necios ya me llevaré sus latigazos. Yo me atasqué en ese capítulo y luego descubrí que ese, que es el tercero, La memoria no me acuerdo. es impresionante los consejos que da para cualquier escritor que empieza, por supuesto, pero para cualquier escritor que está a mitad de carrera, o sea, que está en ese punto terrible en el que ya has dado el primer paso, has escrito, como decía Antonio, tu primera novela, has tenido un par de reseñas, algunas son buenas, y bueno, ¿y qué pasa ahora, no? Muchas veces, incluso escribiendo, te atascas, y en ese capítulo donde habla de la caza he encontrado cosas maravillosas y consejos que están a la altura. Recuerdo ahora mismo pues, de Vargas Llosa en cartas a un joven novelista o cosas así. Y la reflexión de la caza y la pesca, él dice que cuando está cazando, solo caza. O sea, es como la actividad alternativa a la escritura, porque la caza lo llena todo. Desconecta. Sí, esta necesidad de estar fijo en la presa, en que aparezca, en cazarla, evidentemente, en acercarla y todo eso, no tiene nada que ver con la pesca, que es una actividad que me llama la atención, que dice que empezó a cazar al día siguiente a pescar al día siguiente de su boda. A mí se me antoja una actividad rara para una sabemos cómo eran posboda. los viajes de novios en los años 40. Sí, bueno, a mí que se escribió en los papeles de Pickwick, Claro, también, bueno, en sí, la luna de miel. pero no Siempre consigo. hay raros. Pero me resulta curioso eso, que lo que realmente le lavaba del esfuerzo de escribir era el esfuerzo de cazar, mientras la pesca es algo tan activo, ¿no? Tan masivo, que uno se queda ahí esperando que pique. Pero quizá pescando pensaba sus novelas o lo que iba a escribir. Claro, además él tuvo muchas vidas, quiero decir que él tuvo una vida de periodista y trabajó, pero también fue profesor de la escuela. Háblanos un poco de comercio. eso, Javier. Háblanos un poco de esa época, de esa etapa, de esa experiencia tuya directa de primera mano, que a mí me gusta Bueno, muchísimo. de primera mano no. Quiero decir que Cuasi primera. yo cuando llegué como... Que te van a reñir Sí. porque no se te Sí, perdona Lola. Yo cuando yo mis primeras prácticas periodísticas las hice en el año 75, el Norte de Castilla era uno de los grandes periódicos de provincias y entonces, bueno, ahí había estado Delibes, lógicamente. Yo le conocí porque iba de vez en cuando por la redacción y es lo que cuento, saludaba evidentemente a los viejos del lugar, como es lógico, pero era también simpático, hacía un gesto cordial con los becarios que nos acercábamos. Bueno, yo tenía ciertas inquietudes literarias, por lo tanto lo veía como más próximo, lo veía, pero vamos, le traté después en mi vida como informador cultural, como crítico, le he tratado mucho más, he hecho entrevistas, reseñas, y él, lo mismo que ha contado Antonio de su hijo, pues, bueno, yo era mayor que tu hijo, evidentemente, pero él te contestaba siempre y él
tengo varias cartas de él, bueno, que eran unos tarjetones, porque además como tenía una letra tan difícil de leer, no los metía en sobres, porque él suponía que los carteros no iban a leer. Sí, sí, era una postal blanca donde ponía Miguel Delibes y el sello franqueado, y luego escribía una letra, a mí me costaba leerla y al cartero no te digo. Tienes una frase preciosa sobre los becarios. Dice, desde que el mundo es mundo, los becarios siempre, ellos y ellas, han servido cafés. A mí me gustaba mucho que me enviaran con el recado donde el director de Media Tarde. Cuando llegaban las fotos, lo estábamos comentando antes en el tren, para ponerlas en el artículo que iba a salir, en los artículos que iban a salir, ¿no? En los periódicos que iban a salir. Me gusta muchísimo me gusta mucho lo que cuentas en esa parte del prólogo, tu experiencia con... Claro, porque hay que tener en cuenta que, en fin, bueno, ante todo, bueno, aunque no dé la impresión, yo ya soy muy mayor y entonces en el año 75 el Norte de Castilla, bueno, los demás periódicos serían parecidos, pero el Norte de Castilla era un periódico del siglo XIX. Estoy viendo ahora que dices el año Sí, ya 75. veo que no me dejas hablar y solo lo que haces es leer, haces muy bien, venga. Es que me llamó la atención del verano del 75, que yo empecé a pensar, ¿qué hacía yo en el verano del 75? Y entonces anoté, acabé quinto de GB, me rompí la muñeca y mi padre me llevó por primera vez al fútbol al Bernabéu. Jugamos contra el Zaragoza. Madre del Madrid. Ganamos, sí. Me gusta mucho esa parte que quieres que te diga, me gusta mucho la parte donde da consejos a los escritores. Tengo un montón de cosas marcadas y de reflexiones que no son sobre la escritura, pero acaban en la escritura, sí que son un poco sobre la vida. Quiero decir con esto que la mayoría de los cazadores advenedizos no son verdaderos aficionados. A poco que haga frío se quedan en casa y no llegan a entender nunca la filosofía de la carta, sino que miden esta en función de las piezas cobradas y de los tiros disparados. Yo creo que esto nos pone en un determinado punto un punto de vista para valorar efectivamente la vida, pero también la literatura, ¿no? La traslación de la vida a la literatura. Háblanos un poco. Sí. Bueno, Delibes todo era una persona terriblemente individualista y pesimista. Él decía que era pesimista, pues, venía de cuna, venía de su familia, de los Delibes, y entonces todo lo veía a través de su pesimismo. Bueno, yo cito ahí en la dedicatoria una frase que él dijo en el año 85, no me la dijo a mí, la dijo a alguien, dice que no sabemos si llegaremos al año 2000. Entonces él era muy pesimista con todo y era terriblemente individualista. Y ahora hablando de Delibes me estoy acordando todo el rato de otra de mis debilidades, que es Baroja. Quiero decir, no se puede decir que Delibes fuera anarcoide o anarquista como era Baroja, pero es evidente que ese individualismo y ese pesimismo que les llevaban luego a hacer lo que hacían. Y Delibes era, todo eso que hemos dicho es verdad, quiero decir, él, como es sabido, en un primer momento le ofrecieron ser director del País, en un primer momento, Spotorno pensó en él. Yo creo que el País, dicho sea con todo cariño, no hubiera sido lo que es en lo que ha sido el periódico si hubiera dirigido Delibes, en el sentido que Delibes no estaba para hacer eso. Creo que claro, eso fue una cosa acertada por su parte, pero él básicamente lo que le horrorizaba era venir a Madrid a vivir. Además él se había quedado viudo y los que conocen algo de Delibes saben lo importante que fue su mujer Ángeles de Castro para él. Sí que fue un viudo que mantuvo el duelo toda la vida y eso que tenía muchos hijos y mucha familia y amigos, pero su mujer Ángeles fue muy importante para él. Y entonces creo que hasta algunos de sus hijos o parte de la familia o sus amigos le dijeron, pues tú puedes venir a Madrid, una nueva etapa, inauguras en tu vida profesional, diriges el país, etc. Y él no quiso, porque él lo organizaba venir a Madrid. Él venía poco a la academia también. Y también le daba miedo a volar. Sí, le horrorizaba volar, sí, por eso él llegó un momento, porque él fue a América, claro, tiene un par de libros sobre
América, pero él ya prácticamente toda su vida, porque él fue un gran escritor de viajes también, que es un género también complicado, y él fue, en mi opinión, un buen escritor de viajes, pero él ya se dedicaba a Europa. Todo lo que se podía hacerlo en coche. Por suelo. Sí, por suelo, nada de coger aviones, o sea, como tú. Pero es que él hizo un viaje de Buenos Aires a Madrid en un avión de hélice, cuenta ahí, que fueron 30 y tantas horas. ¿Quién no tiene miedo a hacer eso? Bueno, veo que tienes más memoria que yo, porque yo de eso completamente no me acuerdo, pero lógicamente en aquellos años supongo que ir a Chile tardaría muchos años, digo muchos años, muchas horas, serían haciendo escalas y era complicado. No habla de escala, no sé si no sería todo medio. No, porque yo estuve en Chile y en Argentina, y yo creo que más, ¿no? Yo creo que a Estados Unidos no fue, yo creo que en Estados Unidos no fue ni... Sí, que habla de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí? Una escala. Sí. Sí, bueno, si lo escribo yo, será a lo mejor. A cuenta de esto de los transportes, y bueno, cuando uno edita una serie de libros que le marcan, y este me está marcando mucho, inevitablemente uno salta a leer a Delibes, lo que no has leído, releer alguno y demás. El último que he leído son estas notas que tiene sobre su vida al aire libre, donde cuenta pues, su pasión por la bicicleta, por la pesca, por la caza, y en el capítulo que dedica a andar, que es absolutamente delicioso, dice que lo que más le gusta es andar. Dice, y mejor que andar con un perro. Y si es con 3 perros, mejor. Bueno, el caso es que la mirada de un escritor que disfruta andando, claro, es muy específica. O sea, uno cuando lee o relea a Delibes se da cuenta de que su mirada es muy peculiar, ¿no? Tiene una capacidad y una sensibilidad para observar las cosas. Estoy recordando ahora el monólogo de Carmen en 5 horas con Mario, ¿no? Y cómo es capaz de desbrozar la tragedia de una mujer en ese instante, bueno, luego ya llevado al teatro, ¿no? Pero me cuento esta anécdota siempre porque me parece terrible de cómo ha cambiado este país, ¿no? Yo he visto a Lola Herrera 2 veces en 5 horas con Mario, una hace como 7 años y otra el año pasado. Lleva 30 años haciendo. Bueno, pero lo que quiero deciros es el diagnóstico, mi humilde diagnóstico antropológico de lo que está pasando en este país, ¿no? Hace 7 años el silencio en la obra era sepulcral, 7, 10, ponle 10, sepulcral, y hay momentos de mucha tensión emocional y yo confieso que hay momentos en que a mí se me salta la lágrima y bueno, aunque yo está en las bodas, pero es que el año pasado que volví, el público estaba en permanente carcajada, permanente, como si estuviéramos en un monólogo del Club de la Comedia donde se espera que el público participe del evento, como el anuncio aquel de Vodafone de recuerda que el protagonista no eres tú, al margen de que se oyeran móviles o no, ¿no? Entonces, con esto de si hay lectores de Delibes, yo no sé si hay lectores de Delibes, los debe haber. También es verdad que algunos de sus libros siguen siendo lectura obligatoria en institutos, en colegios, bueno, en fin, y por muchos años, ¿no? Pero, ¿qué ha cambiado en el público que no conecta con ese registro? Que cuando va a ver un monólogo con un féretro en el escenario, no pillan que eso no es un monólogo del Club de la Comedia, sino la tragedia de una mujer que ha vivido lo que ha vivido, ¿no? Bueno, no sé, en este caso concreto también se me ocurre que quizá el monólogo de Carmen Sotillo, de esa viuda, que más que velar al difunto lo que hace es echarle en cara todas sus vivencias, entre comillas, matrimoniales, conyugales, pues supongo que a lo mejor a ese público que tú dices, más acostumbrado a participar a la comedia, pues eso les queda un poco antiguo. El libro es de medio de los años 60, no está hablando
de Sublime Decisión de la obra de Miura, ¿no? O sea que, quiero decir que no es tan viejo. Esa podría ser una explicación. Luego, yo qué sé, pues supongo que nos hemos acostumbrado en esta sociedad a todo el mundo a participar en todo, y el espectador, en lugar de estar callado, pues también de alguna manera participa carcajeándose, porque bueno, esa obra la he leído varias veces, no la he visto en teatro, curiosamente he visto otras de él, pero esta no la he visto, pero no es como para reír, no es de reír, evidentemente. Por lo tanto, no encuentro una explicación plausible de eso. Sí, claro. Yo quiero resaltar la modernidad, en el sentido de no la modernidad, sino el modo en que la sensibilidad de Delibes ahora se hace más visible, porque ahora somos más sensibles a cosas que solo él en nuestro país empezó a detectar, ¿no? Es decir, cuando él escribe, ahora claro, todo el mundo es juez y fiscal de toda persona del pasado, ¿no? Entonces tú dices, este hombre escribe de caza y por tanto es un bárbaro, es un misógino y es un tal, ¿no? Delibes viene de un mundo en el que hay una economía de supervivencia y de subsistencia, un mundo en el que la gente cultiva la agricultura, en la que la gente no puede elegir no ser carnívoro, dado que tiene muy poco acceso a las proteínas, ¿no? Es decir, las personas en este mundo, en un mundo no ideal y en el que no se goza de toda la abundancia y además del privilegio de censurar a los que han vivido antes que tú, la gente ha tenido que apañarse para vivir. Él habla en sus libros mucho de eso, de lo que se caza por sobrevivir, se caza porque hay que comer, igual que se trabaja en el campo. Ahora bien, lo que hay, y eso también está en él, mucho, está en el libro, es esa diferencia que él establece, que habéis citado, la diferencia entre el cazador que tiene que lo hace en el contexto de un ejercicio relacionado con la naturaleza, con el disfrute de la naturaleza y con una especie de comunicación con los animales, y el cazador, como él dice, que llega con la escopeta y se baja del coche y mata no sé cuánto. Insisto, la sensibilidad de Miguel Delibes hacia la naturaleza en un país como el nuestro es una cosa asombrosa. Yo recuerdo cuando se publicó aquel libro que lo firmaban él y su hijo Miguel, se llama Un mundo que agoniza. Ese es un libro muy importante en una época en la que nadie hablaba de eso, Fíjate una cosa que hay en el libro que dice aquí. Dice, aquí hace 25 años que no vemos un conejo en los montes, 5 que no vemos un cangrejo en los ríos, no sé cuántos salvo carpas, no vemos un pez en el Pisuerga ahora, y ahora por si fuera poco empiezan a morirse los olmos. Esa conciencia, la literatura española es una literatura en la que la naturaleza ha tenido muy poca presencia. Es una literatura muy áspera, muy de secano, muy de café, ¿no? Y este es un escritor que tiene una relación con la naturaleza que la puede encontrar en escritores americanos probablemente, pero no aquí. Y luego hay otra cosa sobre sus ideales, sobre sus creencias que es muy pertinente, ¿no? Te dice en un momento dado: hoy entiendo el progresismo como apuntalado en unos valores determinados, unos valores que podrían ser, para que me entiendas, el apoyo al débil, el pacifismo, la no violencia y la defensa de la naturaleza ante exigencias de tipo económico, nacional o individual. Ser progresista para mí es defender la naturaleza, que es nuestro medio, el único que tenemos y que no podemos destruir. Entonces lo dice a ti en 1985, ¿no? Entonces, yo creo que más que pensar, dice, Delibes es una persona del pasado que vale todavía la pena leer, y hay escritores que se vuelven más pertinentes cuando pasa el tiempo, porque solo cuando pasa el tiempo se vuelve más común una sensibilidad que ellos tuvieron antes que nadie. Eso es muy importante. Recuerdo al hablar de esto que José Antonio, recuerdo que habla de la moda que sí, que surgió en los 80
de volver al campo como él lo llama como entretenimiento o algo así, ¿no? Nos vamos al campo, compramos un terrenito y sembramos ahí unas redes. ¿Quién sabe si dentro de 20 años no habrá que hacer esto por necesidad, como alternativa, ¿no? No, pero esto es cierto, es cierto lo que dice Antonio, se ha dado poco valor. Yo soy la primera, que me considero muy poco rural. Entonces, es cierto, también es verdad que viviendo en una ciudad es más complicado, pero es verdad que no se da aire, como hay otras cosas en las que sí se da, no se da aire a esto desde el punto de vista de la importancia vital incluso que tiene. Y desde luego es cierto que en la literatura española probablemente sea el único caso, ¿no? O uno de los poquísimos casos que hay, claro, que se fijan en esto, sí. Hay otro tema que viene a respaldar todo esto, que es su ética como periodista y como escritor. Mencionas en varios, bueno, hay un capítulo dedicado a su época como periodista y cómo se las ingeniaban para sobrellevar la censura, vacilar a Manuel Fraga, y todo en defensa de las libertades individuales y colectivas, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y luego, no solo su sensibilidad con la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, sino también, digamos, un compromiso cívico, cómo le duelen esos 850.000 parados que había en el año 85, que diría ahora, o hace unos años, ¿no? Con estas cifras absolutamente desplomadas. Cuéntanos algo de la censura, porque eso tú también lo has vivido. Bueno, Delibes en el norte de Castilla, los años que fue director a principios de los años 60, igual que no se podía contar ciertos temas de la España por razones obvias de censura. Y entonces fue cuando los escritores de esa generación crearon las novelas, los libros de viaje, Ferres, Grosso y tanta gente, ¿no? Carnicel y tal. Y entonces él lo que sí hizo, porque él estaba muy concienciado y estaba comprometido con Castilla como ente, como realidad. Y entonces él creó una sección de denuncia de los males de Castilla, ya entonces, de los problemas de los pueblos, de la agricultura, del precio de la remolacha, de cosas que nosotros, que somos la mayoría urbanitas, pues, nos viene un poco, nos queda atrás, ¿no? Nos queda lejos. Pero él entonces tuvo la suerte de que empezó, como pasa siempre en estas cosas, un grupo de periodistas, jóvenes periodistas, empezaron a ir a ese periódico. Bueno, muchos de ellos o algunos de ellos no eran periodistas digamos, de carrera, de preparación universitaria, pero se reunió y entonces escribió, logró un equipo de gente que lograron denunciar los males de Castilla, porque a él, si a otros les dolía España, a él le dolía básicamente Castilla, porque era lo suyo, lo que tenía más cerca, lo que pisaba todos los días, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí surgió, aparte de Francisco Umbral, que es digamos, el nombre más relumbrón por razones obvias, pero estaba Manuel Eguineche, que ha sido un gran enviado especial de todo, dio la vuelta al mundo con todas las guerras y conflictos, allí estaba. Y luego otra gente, César Alonso de los Ríos, que por cierto, aunque nunca lo cito, pero ese es un libro que a mí también me marcó. César Alonso de los Ríos, en el año 70 o 71, publicó un libro de novelas y cuentos que se llamaba Conversaciones con Miguel Delibes. Quiero decir que no es que yo le haya copiado ni nada de eso, porque todo está inventado, y es verdad, como tú decías, que este tipo de libros no hay tantos en España, no se producen. Pero es verdad que César, que había trabajado con él y era un periodista, que fue un periodista que empezó de un sitio y acabó en otro, pues no viene ahora al caso, pero no, que empezó siendo comunista y acabó en el ABC muy a la derecha. Pero bueno, esas cosas con la edad. Y entonces, y otra mucha gente, digamos, el cura Martín Descalzo, por ejemplo, para que se vea, digamos, el talante liberal, entre comillas, no, sí, sin comillas, claro, el talante liberal de Delibes. Parece ser que el Martín Descalzo, que era un cura,
blanco y negro y tal, pero en Valladolid era muy conocido porque era de muy buena familia, como esas buenas familias que hay en las provincias, las ciudades, las capitales de provincia, ¿no? Entonces debió escribir algo y entonces un jovencito de Palencia escribió una carta al director, bastante, bueno, escribíamos cuando teníamos 18 años, ardor y reto, ¿no? Vehemente. Y entonces Martín Descalzo, que era alguien, se cabreó mucho. Ese jovencito de Palencia era César Gonzalo Rodríguez. Y entonces Delibes no solo le publicó la carta, luego se le intentó calmar al cura, pero lo incorporó al equipo a César Gonzalo Ríos, como tantos otros ejemplos. Y bueno, todo eso se acabó, eso duró muy poco, como duró las cosas buenas. En la ley de Fraga, la ley del 66, que bueno, para la prensa en general fue positiva en el sentido que fue cierto progreso dentro de la época en la que se vivía, para el norte de Castilla fue muy mala, porque Fraga, con ese gusto que tenía por romper teléfonos, pues arrancar teléfonos, pues quiso la cabeza de Delibes a toda costa. Y entonces a Delibes, que le gustaba un poco venir a Madrid, tenía que venir al Ministerio de Información y Turismo prácticamente todas las semanas, como dice él, a tratar, porque siempre con persona interpuesta, pues el director general de prensa de aquella época, no sé, a Jiménez Quines, algunos de esos amigos y subalternos de Fraga. Y entonces a él le dijeron, como no podían con Delibes, le nombraron a un subdirector, que era un personaje también conocido en Valladolid, que acabó haciendo ripios. Había una sección de ripios, pero bueno, era cura. Bueno, si están aquí la familia de Delibes, lo sabe perfectamente. Bueno, pues la cosa es que le dijeron, una vez que, por lo que él me contó y por lo que yo tengo entendido, él volvió... Félix Antonio González, sí, Félix Antonio González. Pero Félix Antonio González pusieron fue... como intermedio con un cura y le dijeron que la derecha les mandaba porque... Sí, ese chantaje a lo que iba, bueno, era por recordar los ripios de Félix Antonio González, que los que leíamos el norte en aquella época era muy conocido. Pero bueno, hicieron ese chantaje, como no podían con Delibes, pues utilizaron, y entonces él volvió a Valladolid y bueno, ya presentó la dimisión y ya dejó de ser, pero siempre estuvo ligado al periódico. Yo de hecho cuento que en el año 75, algún verano, porque yo estuve también en enero del 76, porque en verano supongo que pasaba mucho tiempo en Sedano, pero yo esta anécdota la recuerdo del verano, o sea que algún día que había pasado por Valladolid. Entonces los teletipos a través de Colpisa venían las crónicas de Pepe Oneto y de Paco Umbral, que eran, digamos, las dos figuras de... Oneto escribía de política y eso causaba mucho problema, y Umbral pues escribía las cosas de Umbral a su manera. Y entonces sí recuerdo que el director Fernando Altés quería que cuando viniera la crónica de Umbral o la de Oneto se la lleváramos, el teletipo pegada en esas cuartillas que yo cuento, un cuenco de Duralés con engrudo pegado. Sí, así se hacía en los periódicos. Y entonces yo recuerdo que le llevé, un día le iba a llevar a Fernando Altés a su despacho la crónica de Umbral, y entonces estaba Delibes con ellos, con José Antonio Antón, con el redactor jefe, y con Altés, y dije, pues aquí está la crónica de Umbral. Y entonces me dijo Delibes, a ver, déjamela ver, a ver qué cuenta. Ya bastante disgusto nos causa Umbral, pero siempre le defendía. Porque claro, disgusto, digamos, con el gobernador civil, porque en fin, en esos tiempos todavía se multaban por cosas así, aunque fuera el norte de Castilla y aunque fuera Miguel Delibes la persona. Quiero decir que Umbral les daba problemas, pero claro, Umbral ahí se hizo su nombre y luego ya estaba en Madrid. Pero sí lo recuerdo, esa anécdota de que Delibes queriendo leer el teletipo con la crónica de Umbral, a ver qué contaba. Oye, lo que cuentas de las palabras, que a mí me ha divertido mucho, yo siempre acabo enredada con las palabras.
no se pueden poner estas palabras. Castilla se desangra, Castilla no sé qué, había una lista de palabras. No podéis escribir los artículos con esos términos. Y entonces iba Delibes y se reunía con el correspondiente y decía, pero dime exactamente cuáles son las palabras que te molestan. Y entonces le daban una lista de medio docena de palabras o expresiones y entonces iba y decía, podéis contar esto, pero tenéis que evitar estas cosas. Había que recurrir, claro, Sí, al... había que torear a la censura como tanta gente hacía, ¿no? Esa parte es divertidísima, porque luego había otra reunión, porque en lo que cuando utilizaban la perífrasis, ahí, al ser la frase más larga, habían caído más palabras que tampoco se podían poner y volvíamos otra vez al principio del baile. Eso fue también muy divertido, para mi punto de vista, claro, que lo veo desde... Sí, no, desde porque otra en su generación. viaje en Madrid le decía el director general que le recibiera el ministerio y dice, pues, estas palabras, lo que tú decías, entonces, bueno, debía tomar nota y venía a Valladolid y decía, oye, que no hay que decir Reunión, esto, no se puede. pues lo decimos de otra forma. Y de hecho lo dijeron y en Norte Castilla en los años 60 siguió siendo un gran periódico. Antes de daros la palabra, te haré una pregunta, pero antes quería hacer una mención especial a nuestro querido Damián Flores, que no nos ha podido acompañar. Damián, que ha ilustrado varias cubiertas de Fórcola y hemos presentado un libro ilustrado por él aquí. Buen amigo, cuando tú y yo estábamos preparando la edición del libro, yo te pregunté, oye, ¿qué hacemos? Y tú dijiste directamente, Damián. Y bueno, pues le llamé y Damián ya había pintado este cuadro. Es un cuadro grande y nos gustó a los dos, a mí particularmente, porque nos salimos del topicazo. Nos pasa igual con don Julián Marías, que los dos vivieron en la misma calle en Valladolid, ¿no? Quedarnos con la última imagen de muy abuelos, muy mayores, con gafas y tal. Este Delibes, joven todavía, muy moderno, casi hopperiano, a mí me entusiasmó y creo que recoge bastante el espíritu, pese a todo, con ese horizonte que se adivina y demás, ¿no? Mi pregunta era que yo sé que este libro te ha movido mucho, esta reedición, y ha sido oportunidad, entre otras cosas, para que lo releyeras, pero había alguna que no habías leído. Lo pongo ahí. No, quiero decir, igual que antes Antonio se ha referido que en aquellos años, en los años 80, que todos vivimos, yo como periodista, ellos como escritores que empezaban con mucha fuerza en aquella época, pues lógicamente yo había leído, yo creo, de la narrativa, lo que es narrativa de Miguel Delibes, he leído todo y he leído algunos libros de caza o de artículos también, libros de viaje, pero me faltaba una novela que era El hereje, que es su última novela, y además es la última y una de sus grandes novelas, que es curioso porque los escritores, y bueno, no hace falta hablar ni de Torrente Ballester, que es una escritora que yo admiro mucho y me gusta mucho, ni sobre todo Cela, quiero decir, o Baroja o tantos escritores, según la edad va pasando, pues ya baja la calidad o el nivel, porque es lógico, ¿no? Y entonces yo no leí en su momento, cuando se publicó en el año 98, El hereje, porque estaría en otras cosas o en otras lecturas, o habríamos descubierto a lo mejor un sueco que era muy bueno y tal, no sé, alguna historia. La cosa es que se me pasó El hereje y este otoño y este verano, preparando el libro para ti, de repente digo, pues tengo que leer El hereje, cuando todas las referencias es que es una grandísima novela y bueno, que hay que decir que Miguel Delibes, y lo digo con todo el cariño del mundo y con toda la emoción del mundo, murió con las botas puestas. Que esta es una de sus grandes novelas. Es una novela histórica, que es un género que él no había practicado. Yo creo que es un homenaje a Valladolid y a todas esas tierras circundantes, pero también todos los grandes temas de Delibes están ahí también, porque en el hereje, en el siglo XVI, XVII, está hablando del campo, está hablando de la naturaleza, está hablando de todo. O sea, quiero decir que los grandes temas de todos los que había tratado en todas sus novelas a lo largo de tantos años, pues están en el eje. Y para mí ha sido una satisfacción particular, personal, anecdótica si se quiere, pero lo importante para mí que es
que por culpa de este libro he leído con mucho gusto, y además no hago más que hablar de ese libro, recomendarlo, El hereje, porque me parece una grandísima novela. Otra cosa que me llamó la atención a mí del hereje, que es un hombre que con toda humildad dice que habla en sus novelas de lo que conoce y de lo que vive, y efectivamente seguramente es así. Y el hereje lleva una labor de investigación de la vida cotidiana, incluso en el siglo XVI también. Hablas tú mismo de... Sí, sí. Bueno, a mí hay una anécdota que me parece, hay una parte que ocupa un capítulo larguísimo, que es el parto, que cuenta, bueno, supongo que se habrá documentado en historiadores y habrá libros, todo eso estará estudiado, pero nosotros, la mayoría de la gente, no nos podemos imaginar cómo era un parto en una silla especial que había, no sé qué historia, y se sentaba la parturienta, en fin, que a mí me impresionó con todo el detalle como lo cuenta, porque además lo cuenta, él se ha documentado, pero luego tenía